compartir pantalla para que ustedes puedan ver la misma pantalla que yo estoy viendo. Adicionalmente, entonces voy a cerrar mi cámara para que no se nos vaya a poner lenta la comunicación. Eso es. Y quisiera iniciar hoy preguntándoles qué inquietudes tienen de lo que hemos hecho hasta aquí, cómo les ha ido con la revisión documental de sus instituciones y cómo han avanzado y qué preguntas o qué inquietudes tienen, profesor. ¿Sí? ¿Me escuchan, profesor? Profe, yo lo estoy escuchando. Al menos yo lo estoy Sí. escuchando. Bueno, profe, ¿alguna inquietud de lo que hemos trabajado hasta hoy? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quisieran que reforzáramos hasta este momento? No, ninguna. Bueno, entonces iniciemos con lo que tenemos para hoy. Ya hoy entramos en materia del desarrollo de los proyectos, del acompañamiento en los proyectos a nuestros muchachos. Vamos a hacer un poquito de énfasis en la evaluación y a lo que le apuntamos es a buscar la relación que hay entre el desarrollo de nuestros proyectos y el desarrollo de las actividades de nuestros estudiantes, de manera que el proyecto, como hemos venido insistiendo, le aporte al desarrollo de nuestras actividades en aula. En la sesión pasada trabajamos desde el proyecto educativo institucional, entonces mirábamos que todo arrancaba desde el direccionamiento estratégico, la misión, la visión y los valores institucionales. En la misión, entonces, que estaba contemplada la naturaleza de la institución, el servicio que ofrecía, los valores y las metas de formación a nivel macro. En la visión ya era cómo nos veíamos dentro de 3 años o cómo nos veíamos dentro de 5 años y que deberían ser metas observables y alcanzables y que dependieran solo de la institución. Y pues eso estaba soportado en los valores institucionales y esos valores institucionales nos mostraban la forma como íbamos a lograr esos objetivos. Adicionalmente estaba el modelo pedagógico como columna vertebral de todo lo que hacíamos y en ese modelo pedagógico teníamos 11 elementos sobre los cuales ya hemos hablado bastante y venían las líneas de investigación. En esas líneas de investigación, entonces mostrábamos que esas líneas de investigación deberían de estar relacionadas con el direccionamiento estratégico, con la misión, el saber ser de la institución, la naturaleza de la institución, con la visión, el querer de la institución, los objetivos de la institución, y eso nos llevaba a formalizar unos grupos de investigación. Y esos grupos de investigación pues deberían de estar formalizados desde las líneas de investigación. Eso entonces da origen a unos bancos de proyectos y esos bancos de proyectos estaban relacionados con los intereses y los focos temáticos de la institución. Y dentro de los proyectos decíamos que teníamos proyectos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares. Proyectos disciplinares los que se desarrollaba desde un solo área o desde una sola disciplina, interdisciplinares al igual que los transdisciplinares desde varias disciplinas.
Y lo que hacía la diferencia o lo que hacía que un proyecto fuera catalogado como transdisciplinar era el impacto y el beneficio que tuviera para la comunidad. Luego entonces mirábamos los objetivos de aprendizaje y esos objetivos, según la naturaleza de la institución y según el perfil de los estudiantes, los definíamos entonces como académicos, comportamentales e investigativos. En los académicos estaban contemplados los saberes específicos, en los comportamentales estaban contemplados los valores institucionales y en los investigativos las competencias laborales generales que íbamos a ir desarrollando desde el, del desarrollo de los proyectos de investigación. Y eso pues nos llevaba a unas rúbricas evaluativas. Y cuando mirábamos las rúbricas, entonces mirábamos las diferentes tipos de rúbricas, que habían unas rúbricas que eran generales y unas rúbricas que eran específicas, y pues eso lo íbamos a utilizar. Las rúbricas específicas las íbamos a utilizar para hacerle seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes y para hacerle seguimiento al desarrollo de los proyectos, y que ese desarrollo de los proyectos nos sirviera como guía para la evaluación de los saberes de los estudiantes. Y todo esto pues debería estar relacionado con el sistema institucional de evaluación y con los dispositivos de evaluación que íbamos a utilizar. A grandes rasgos es lo que hemos hecho hasta hoy, es lo que hemos trabajado hasta hoy. Ustedes están en la tarea de revisar el direccionamiento estratégico de su institución, de revisar el modelo pedagógico y de vigilar que ese modelo pedagógico sea un modelo pedagógico que se vive en la institución, que no sea un modelo pedagógico de papel, que no sea un modelo pedagógico muy bonito en la escritura, pero que no se lleve a la práctica. Nosotros los docentes somos los llamados a que ese modelo pedagógico se dé día a día. De hecho, somos nosotros los que lo hacemos una realidad. Entonces, de nosotros los docentes depende. De las cosas que nosotros hacemos depende que el modelo pedagógico sea una realidad y que esto se vea reflejado en los desempeños de nuestros estudiantes. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar en un poquito de la evaluación, los tipos de evaluación. Vamos a mirar la definición de las competencias y el ciclo de las competencias. Vamos a mirar el modelo basado en evidencias, una rejilla del modelo, y vamos a aterrizar en el cronograma del proyecto. Entonces, iniciemos por definir qué es evaluación. Ahí traté como de llevarlo en una imagen. Cuando evaluamos, nosotros los docentes lo que hacemos es escudriñarle la cabeza al estudiante. Y básicamente lo que estamos haciendo es una comparación con los preconceptos que nosotros tenemos o con lo que nosotros tenemos como saber y lo que el estudiante sabe. Entonces, básicamente lo que entramos nosotros es a mirar, ahí tal cual nos lo muestra la caricatura, entramos a mirar qué es lo que el estudiante tiene y qué es lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Y la pregunta es cuándo debemos evaluar. Y pues la respuesta siempre la hemos hecho, la evaluación es de todo el tiempo, o sea, la evaluación es un proceso permanente, ya que la evaluación es parte del proceso y no es fin del proceso. Y tenemos claro que lo que no se evalúa no mejora. Es decir, que nosotros evaluamos para que el estudiante mejore. Hay que tener claro
este precepto porque es lo que nos define el crecimiento de los estudiantes. Y cuando nosotros evaluamos y nos quedamos en esa evaluación y no la utilizamos como una herramienta de mejora, entonces el estudiante se queda con el concepto que tiene. Y si el estudiante se queda con ese concepto, él nunca se va a preocupar por pasar de aquí a acá. No va a buscar la manera de pasar de allá porque ya lo evaluamos, ya le pusimos la nota, ya su nota es esa, y entonces para él no tiene sentido mejorar porque eso ya pasó. Es como lo que queda en la cabeza del educando. Si nosotros utilizamos la evaluación como una herramienta de mejora, entonces lo que vamos a hacer es que el estudiante migre a otros conceptos. Y esa evaluación pues debe ser un proceso permanente. ¿Qué, cómo, cuándo debemos evaluar y con qué? Es la pregunta. Entonces, para esa evaluación, habíamos dicho que habían tres tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Nosotros en lo que hacemos, compañeros docentes, normalmente nos estamos moviendo aquí en esta evaluación formativa. Estamos eh, mucho tiempo ahí en la evaluación formativa y por la naturaleza de las otras dos evaluaciones, pues en algún momento estamos en una de estas dos y la que menos se da es la evaluación sumativa, ya que en nuestras instituciones ya no hay un instrumento para definir si el estudiante aprueba o no. Lo que nosotros tenemos como evaluación sumativa es lo que se ha acumulado en el proceso de evaluación formativa. Entonces nosotros estamos evaluando todo el tiempo y esas evaluaciones van dando unas calificaciones y esas calificaciones se ven reflejadas en la evaluación sumativa. No es un solo examen el que determina si el estudiante sabe o no, pero a final de los periodos o a final de los procesos tenemos unas evaluaciones finales, y en esas evaluaciones finales tratamos de eh, recoger la mayor cantidad de saberes y de competencias de los estudiantes, y eso nos podría servir a nosotros los docentes para mirar cuál ha sido el nivel de logro del estudiante de, de lo que hicimos durante el periodo, de lo que hicimos durante el proceso, pero eso no debería determinar por sí solo en la nota de aprobación del estudiante. De hecho, no lo determina. Tiene un porcentaje alto en algunas instituciones del 30%, en otras del 40%, dependiendo de lo que tengamos contemplado en el sistema institucional de evaluación, pero el objetivo de esa evaluación final es mirar el estudiante cómo está en, en comparación con lo que nos hemos propuesto, en comparación con lo que el docente tiene en mente y lo que el estudiante tenía cuando llegó. Entonces aquí podemos estar caricaturizando la evaluación diagnóstica, en la que el docente llega y compara la concepción que él tiene del aprendizaje con lo que el estudiante trae. A medida que vamos avanzando en el proceso, ya hicimos ya hicimos la evaluación diagnóstica y avanzamos en la evaluación formativa. Entonces podemos ver cómo el estudiante va llegando a un estado en el cual sus concepciones van cambiando. Entonces el estudiante pueda que nunca llegue a lo que el docente tiene concebido, pero sí
va cambiando su manera de ver las cosas, perdón. No es que pueda que nunca llegue, pueda que durante el curso no llegue, pero disculpen un segundito, hago una pausa que va pasando una ambulancia por aquí. Ok, esos son los gajes del oficio que ha generado esta nueva normalidad. Entonces les decía que no es que el estudiante nunca llegue, sino que es probable que durante el curso el estudiante no llegue al concepto que tiene el docente, no llegue al nivel que el docente espera, pero es probable que con los hábitos y todas las habilidades que el estudiante desarrolló en el curso, si se lo propone, el estudiante llegue al nivel que él quiera. Entonces, la evaluación que nosotros hacemos debe ser una evaluación que utilicemos como herramienta para que el estudiante mejore. De hecho, el fin último de la evaluación es mejorar. Nosotros evaluamos para mejorar. No tiene otro sentido la evaluación o no tiene un sentido eh, más allá de ese. Y esa es como se concibe la evaluación en cualquier otro proceso. En cualquier proceso, en procesos de trabajos de fábricas, de manufacturación de instrumentos, en procesos de atención al cliente, en procesos de ventas, en cualquier proceso se evalúa para mejorar. Y la educación no es la excepción. La educación no es la excepción. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes lleguen a un nivel de desempeño superior, entonces evaluemos y realimentemos. Muchas veces lo que perdemos en la evaluación es en sí el sentido de la evaluación y no la utilizamos como una herramienta de mejora, sino que la utilizamos como una herramienta de calificación. Cuando utilizamos la evaluación como una herramienta de calificación, nos quedamos aquí. Se queda el estudiante con lo que tiene y se queda con su nota. Cuando la utilizamos como una herramienta de mejora, entonces migramos a un escenario de estos, donde el estudiante desecha algunos preconceptos o modifica algunos preconceptos y empieza a generar conceptos nuevos y empieza a acercarse al conocimiento, empieza a romper barreras del conocimiento y empieza él a generar nuevos conocimientos y es a lo que le estamos apuntando. Normalmente esos nuevos conocimientos van van escalando, van de manera secuencial y van subiendo de nivel a medida que el estudiante va madurando sus procesos. Y la labor de nosotros como docente es acompañarlo y apoyarlo en ese proceso de maduración, en ese proceso de apropiación de apropiación de sus conocimientos y en ese proceso de modificación del pensamiento, que es básicamente lo que va sucediendo con nuestros estudiantes. Él va modificando la forma de pensar, va modificando la forma de actuar, va modificando la forma de hacer y en ese modificar él va depurando procesos y es algo que se da lógicamente por el desarrollo mental que él va logrando y por el desarrollo cognitivo en el cual nosotros lo tenemos inmerso y por el crecimiento que se va dando en él mismo, su forma de pensar, el desarrollo psicológico que va teniendo, también por el cambio de edad, etcétera. Entonces nosotros estamos ahí acompañando ese proceso y fortaleciéndolo. Y la evaluación es un instrumento para acompañar y fortalecer ese proceso de crecimiento de nuestros estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, nos hacemos la pregunta de ¿para qué evaluamos? Entonces, lo que hice fue traer 3 escenarios de evaluación
prácticamente una evaluación en el aula, la voy a poner en modo de presentación. Se me sale acá. Un escenario de presentación en el aula donde lo que se pretende es identificar el nivel de apropiación que tiene el estudiante del conocimiento, conocer algunas dificultades y tratar estrategias para superar esas dificultades. Entonces estamos en evaluación formativa. Identificar el nivel alcanzado por el estudiante, estamos en evaluación sumativa. Y verificar las propuestas iniciales de los docentes, otra vez evaluación sumativa. Pero en lo que más trabajamos, en lo que más nos movemos los docentes, es aquí, en la evaluación formativa, en identificar las dificultades de los estudiantes y trazar las estrategias para superarlas. Ahora, a través de evaluaciones externas, evaluaciones como las que hace el IFES y si tienen algún evaluador externo en la institución. En esas evaluaciones lo que se pretende es conocer y comparar el desempeño del grupo de estudiantes para compararlos a nivel de colegios, compararlos a nivel de municipios y mirar cómo está nuestro proceso frente a otros procesos. Comparar los desempeños de los estudiantes grado a grado, mirar cómo se van comportando en los diferentes grados y cómo se va ubicando la media de nuestra institución. Y comparar los desempeños en el tiempo. O sea, estas pruebas estandarizadas, estas pruebas externas nos permiten comparar a los estudiantes del año pasado con los de este año y buscar tendencias en el quehacer y mirar qué cosas podemos mejorar. Y apoyar procesos de selección, o sea, esas pruebas están enfocadas para que el estudiante escoja la carrera que va a seguir, para que la universidad donde el estudiante va a estudiar tome la decisión si lo admite o no, o si lo admite condicionado a que haga un preuniversitario, etcétera. Entonces, cada una de estos escenarios tiene unos objetivos de la evaluación diferentes. Y a través de los proyectos de investigación, entonces lo que nosotros pretendemos es conocer el nivel de apropiación de las competencias laborales de los estudiantes, saber cómo está el estudiante en esas competencias de trabajo en equipo, de manejo de información, de manejo de TIC, de aceptación de opiniones contrarias, etcétera. Identificación del perfil institucional. Entonces, a través de los proyectos de investigación, nosotros podemos estar mirando actitudinalmente cómo se está desarrollando el estudiante y hacerle refuerzo en los comportamientos que muestra. También a través de esos proyectos podemos conocer el impacto de los egresados en el entorno, qué está pasando con esos proyectos que desarrollaron, si siguen, si no siguen, si se convirtieron en microempresas, si se convirtieron en generadores de empleo. Y a través de esos proyectos también podemos apoyar procesos de formación de emprendimiento y de crecimiento de los estudiantes. Hemos hablado mucho de competencias, entonces hace aproximadamente 12 años yo me atreví a definir competencias. Digo me atreví porque fue algo muy osado, y es que en todas partes yo veía la competencia como saber hacer en contexto y saber hacer en contexto. Entonces yo decidí colocarlo de una manera más sencilla, ese saber hacer en contexto. Y más sencilla lo definí fue diciendo que era un conjunto de capacidades socioafectivas y habilidades psicológicas y motrices, unidas al conocimiento específico de las teorías y los conceptos que pueden ser formales o empíricos, de una o de varias disciplinas, que le permiten al individuo desarrollar de manera adecuada una actividad o varias actividades o una función determinada relacionadas, y asumir un rol o solucionar problemas relacionados con esa disciplina
utilizando además de todos los recursos que ha adquirido en los aprendizajes, utilizando también los valores y las actitudes propias. Es decir, que para mí la competencia está como el desempeño que tiene la persona en determinado hacer y la actitud que toma ante las responsabilidades que ese que hacerle le exige. Entonces, una persona competente es una persona que hace, que soluciona problemas y que se responsabiliza por esas soluciones o por las secuelas que esas soluciones dejen. Me explico. La persona que construye, vayamos a algo muy sencillo, la persona que construye una pared y esa persona es competente haciendo la pared y llegó y sí, la pared le quedó con las especificaciones que tiene, pero resulta que dejó todo el mugrero, dejó las herramientas tiradas, dejó desorganizado, dejó la mezcla que sobró endureciéndose ahí al lado, etcétera. Entonces, sí, sabe hacer la pared, pero no es competente en lo que está haciendo. El ser competente implica responsabilizarse por lo que se hace. Y responsabilizarse por lo que se hace tiene inmerso el cuidado del entorno, el cuidado de las relaciones, el cuidado de los impactos. Toca responsabilizarnos por lo que estamos haciendo para poder ser competentes. Y eso pues es lo que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes. No solo desarrollar estudiantes que sepan hacer, sino estudiantes que también sepan ser y estudiantes que sepan saber. Entonces, que manejen los tres, los tres ángulos de la competencia, el ser, el saber y el hacer. ¿Cómo vamos hasta ahí, compañeros? Excelente, mi hermano, excelente. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Un profe. Sí, señora. Eso que son pastillitas de vitamina para mi alma, ¿yo? Qué bueno, profe. Qué bueno. Yo en todas partes conseguía ese saber hacer en contexto como definición de competencia. Entonces, uniendo varias lecturas y uniendo varios conceptos que vi en algunos papers que encontré, me arriesgué a escribir mi definición. Me parece excelente, profe. Y esa mi definición la hice porque una vez estaba dictando un curso en la Universidad Panamericana para los docentes que habían sido aprobados en, en el concurso para el 1278, para ser docentes oficiales. Entonces, los que no eran docentes les tocaba hacer un curso de pedagogía para que fuera para poder poseer. Entonces, un docente de esos me dijo, profe, bueno, muy chévere todo lo que dicen esos autores, pero ¿qué nos dice usted? O sea, ¿qué nos cuenta usted? ¿Qué opina usted de eso? Entonces, a partir de esa pregunta que me hizo el profe, decidí siempre que hago una presentación, llevar alguna postura propia, llevar alguna definición propia, a la luz, claro, de los autores reconocidos, porque no está uno para inventar el agua tibia. Entonces, de ahí saqué mi definición de competencia. Cuéntame. Profe, yo, pues, digamos que fui la persona encargada de impulsar el proceso de articulación del colegio con el SENA, ¿sí? Por allá en el año 2006. Y después de eso, pues tuve la oportunidad de trabajar en la media técnica, ¿sí? Pero para ello, pues hubo que capacitarse, pues, porque así uno sea licenciado, tenga especialidad y todo eso, tenga toda la formación idónea en la parte pedagógica, pues hay cosas que
que hay que poner en contexto, ¿cierto? Y el SENA, en el SENA es donde vi yo de manera más objetiva cómo se plasma el desarrollo de la competencia en cuanto al saber, al ser y al hacer. O sea, excelente. Por eso digo que lo que usted escribió acá me parece que tiene una muy buena interpretación del asunto, ¿no? Porque es que uno lee muchos autores y le teorizan, pero generalmente el docente, generalmente y más si el docente no es muy autodidacta, le gusta que le contextualicen. Por eso es que el profesor le preguntó eso y me parece pues muy apropiado lo que usted hizo, porque resulta que trabajamos con los estándares de competencia ya cuánto hace, profe, ¿sí? Estamos en Sí, ese cuento. ya hace casi 16 años. Estamos desde el 2005, ¿fue? No, 2009, Sí, 2009. desde 2009, sí. Sí, desde el 2009. Profe, y sin embargo, muchas veces uno ve una planeación de un compañero docente y uno dice, pero ¿y qué pasó con la competencia? ¿Dónde se quedó lo que él está, el estándar de competencia que propuso acá? ¿Dónde lo veo reflejado en el quehacer de la práctica pedagógica? Pero es precisamente porque necesita apropiarse de manera más objetiva del concepto, ¿sí? Y a mí personalmente me ayudó a fundamentar muchísimo las estructuras curriculares del SENA que vienen muy, pero muy bien elaboradas en ese sentido. No sé si quienes tienen la misión de crearlas son docentes de Raca Mandaca o son unos teóricos muy bien centrados. Lo que sucede con el SENA es que el SENA está muy enfocado en la competencia operativa. Sí, en la Entonces, formación laboral. y entonces las competencias del SENA están bien definidas, Sí, profe, bien muy bien definidas. hechecitas, muy bien. Y te dicen, usted hace el curso, usted aprende a hacer esto. Y de hecho, el estudiante que sale del SENA sabe hacer eso. Sí, o sea, Eh, están muy bien definidas y además están muy bien trabajadas. Sí, profe, son excelentes. Entonces, o sea, así uno no vaya a trabajar con el SENA, coger una estructura curricular del SENA y mirarla, lo retroalimenta, lo retroalimenta. Por ejemplo, hay unas estructuras curriculares de comunicación que pienso que son muy, pero muy indicadas para los docentes del área de lengua castellana, ¿cierto? Sí. Eh, Y, y hay y unas de además, inglés es enriquecer. excelentes. Sí, claro, profe. Excelente. Gracias, profe. Con gusto, profe. Las puede uno enriquecer con la parte de los valores institucionales y coger y darle su matiz a la luz del modelo pedagógico y seguro que le salen cosas muy, muy interesantes. Bueno, además es importante tener en cuenta qué es lo que sucede cuando un estudiante o cuando uno mismo alcanza una competencia, cuál es ese ciclo de las competencias que se da. Y el primer estado y el más cómodo es el que está ahí encabezando este ciclo, que es una inconsciencia de la incompetencia. Es decir, Eso la, está muy chistoso, pero muy real. la competencia está ahí, pero yo no sé que no lo sé. De pronto porque nunca lo he necesitado. Entonces está como aquel muchacho o aquel señor, aquella persona que toda su vida vivió en la ciudad y nunca supo que él necesitaba aprender a nadar. Solo hasta cuando fue a Arauca y empezó a entrarle agua a la canoa en la mitad del río Arauca, dijo, "Jue madre, yo no sé nadar". Entonces, y sus Profe, repita que se le fue la voz ahí un minutico, se le fue la voz.
No se oye Ok, entrecortado. listo. Entonces les decía que el primer estado y el más cómodo es la inconsciencia de la incompetencia. Y se da en muchos procesos. La persona que no sabe nadar y nunca ha estado en peligro por no saber nadar o nunca ha necesitado demostrar que sabe nadar, eso nunca le ha Ahorita, servido para nada. Él es inconsciente de esa incompetencia. Solo cuando está en medio del charco y empieza a entrarle agua al bote, hace conciencia de que no sabe nadar. Entonces hace conciencia de su incompetencia. Luego de que él hace conciencia de su incompetencia, entonces debe empezar el proceso para adquirir esa competencia. Entonces viene y adquiere la competencia y hace conciencia de la competencia. Les voy a colocar el ejemplo con la persona que empieza a conducir el carro. Resulta que nunca supo que necesitaba aprender a conducir carro hasta cuando lo nombraron por allá en Puerto Nariño lo nombraron por allá en las salidas de Arauca, en la salida de Arauquita, en cualquier vereda, y entonces le tocó coger el carro y salir para allá. Entonces era inconsciente de su incompetencia y luego hizo conciencia de de la incompetencia. Cuando hace conciencia de la incompetencia, entonces se mete a un curso de conducción y empieza a conducir y, y empieza a tener conciencia de la competencia. Cuando tiene conciencia de la competencia, usted lo ve que él va pegado al volante, casi que ni se recuesta en el asiento y va cuidando de que si puso el freno, de que si puso el clutch, que si va en primera, si va en segunda, va haciendo conciencia de cada movimiento que hace. Y a medida que pasa el tiempo, consigue un dominio tal que llega al punto más peligroso. Y el punto más peligroso es la inconsciencia de la competencia. Ya lo maneja con tanta facilidad y ya lo sabe hacer también que se sube al carro en el trabajo, llega a la casa, lo parquea, se sienta a comer y no sabe ni siquiera qué ruta tomó, no sabe por dónde llegó, no sabe qué cambios utilizó, no sabe cómo llegó, es un experto, o sea, ya hizo inconsciencia de la competencia. Y cuando se hace inconsciencia de de la competencia, entonces tendemos a relajarnos y tendemos a confiarnos. Y lo mismo ocurre con nuestras clases, con nuestro quehacer docente. Entonces, nosotros iniciamos sabiendo que no sabemos dirigir a los estudiantes, entonces eh, se nos llegó la hora de trabajar e hicimos conciencia de la incompetencia. Luego nos graduamos de licenciado, hicimos cursos y hicimos conciencia de la competencia. Listo, ya sabemos cómo se hace una clase y la planeamos y llevamos lo que vamos a decir en el primer minuto, en el segundo minuto, cómo vamos a hacer la motivación, qué preguntas vamos a utilizar, qué ejercicios vamos a hacer, etcétera. Y llevamos todo bien planeadito. Pero resulta que pasamos a la inconsciencia de la competencia y resulta que es que ya no las sabemos todas, ya somos expertos en nuestro tema, ya no preparamos clase, ya llegamos con cualquier cosa al salón de clase y entonces, igual que el que se confía en el carro, podemos cometer errores y podemos tener accidentes. ¿Sí? Entonces, mi invitación es a que estemos revisando siempre esa conciencia de la competencia como el que va pegado al volante o como el docente que siempre prepara su clase y que siempre va ahí en su quehacer y que siempre va revisando cada uno de los pasos y que va revisando que revisa antes de subirse al carro si está bien el aceite, si está bien el agua, si están bien los frenos. Igual con las clases. Antes de entrar a la clase revisemos si tenemos la planeación, si tenemos el ejercicio, si tenemos la actividad, que no se nos vaya a convertir en una improvisación, porque si llegamos a la clase improvisando, entonces vamos a llegar a hacer lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer es dictar una clase. Y en eso somos expertos.
O sea, si nos ponen a dictar una clase, nosotros la hacemos las veces que nos digan, porque eso es lo que sabemos hacer. Entonces no nos quedemos en esa zona de confort, no nos quedemos en esa inconsciencia de la competencia, bajémonos un poquito, hagamos conciencia y reinventémonos cada día. Y esto mismo ocurre en la cabeza del estudiante. El estudiante tiene inconsciencia de su incompetencia y nosotros los docentes lo llevamos hasta aquí, hasta cuando él hace conciencia de la competencia. Él ahí llega con nosotros. Y de igual manera, hay estudiantes que ya se sienten acá y se confían. Y se confían primero porque saben mucho, segundos porque como ya saben son los consentidos del profesor y son esos estudiantes que son muy juiciosos y a veces con esas inconsciencias van bajando de nivel y nosotros no nos damos cuenta porque nosotros también hemos hecho inconsciencia. Pero si nosotros lo revisamos a día conscientemente a todos nuestros estudiantes, los escudriñamos, les escudriñamos esa cabeza y constantemente estamos mirando qué es cómo el estudiante va progresando y cómo va desechando unas cosas y va reaprendiendo otras, de seguro que nosotros vamos a estar haciendo conciencia de la competencia todo el tiempo, así seamos expertos en nuestro tema. Y eso le va a ayudar al estudiante también a que crezca. Porque la evaluación, que es muy importante, nos puede llevar a cosas como esta. Ahí les dejo esa imagen para que la analicen un poquito y me digan si alguna vez lo han hecho, haciendo la contextualización de lo que trata de mostrarnos. Me llamó mucho la atención esa imagen. ¿Se alcanzan a leerla? Sí, profe, estoy tratando Listo. de, Sí, profe. para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. Y ahí están pintados nuestros estudiantes, cada uno con su habilidad, cada uno con su saber, cada uno con su realidad, cada uno con su sentir, cada uno con sus problemáticas, porque cada uno tiene problemáticas en el hogar distintas. Está el que llegó sin desayunar, el que llegó desayunado, está el que hace 2 días no come bien, está el que está bien dormido, el que no pudo dormir, el que tuvo que trabajar antes de llegar al colegio, etcétera. Están todos nuestros estudiantes ahí con todos sus problemas y cada cabecita de esas es un mundo. Y nosotros a veces los cogemos y les pasamos el mismo rasero y nos atrevemos a lanzar juicio y decir es que este sí y este no. Entonces, la evaluación nos debe servir a nosotros para acercarnos a ellos y para ayudarlos a mejorar. O sea, básicamente la evaluación es un instrumento de mejora. O sea, los evaluamos para mejorar. No hay otro sentido de la evaluación, compañeros. No hay otro sentido. Evaluamos para mejorar. Y tengamos eso presente todo el tiempo. Entonces, cuando ustedes hagan una evaluación y el estudiante le digan, profe, ¿se la puedo volver a presentar? Ese es el momento de aprovecharlo. Ese es el momento de cogerlo y recuperarlo. Ese es el momento de cogerlo y, y meterlo en el cuento. Ese es el momento de decirle, sí, yo estoy con usted, vamos a hacer esto juntos, yo le voy a ayudar. Eh, y si la va a volver a presentar, entonces, si le fue muy mal, bajémosle el nivel, no se lo subamos. No le subamos el nivel, bajémosle el nivel para que él sienta que está logrando y para que él se motive y poquito a poco le vamos subiendo a donde lo queremos llevar. Porque una de las cosas que yo descubrí que a mí me sucedía con mis evaluaciones era que como para mí todo eso era muy fácil, pues yo pensaba que para mis estudiantes también era fácil. Y yo salía con unas evaluaciones, pero
bravas, profe, no cualquiera pasaba una evaluación mía. Entonces descubrí que es mejor colocar evaluaciones fáciles que el estudiante pase, que el estudiante se motive y cuando ya está motivado, irle subiendo el nivel a las evaluaciones. O sea, utilizar la evaluación como un instrumento de motivación, que el estudiante vea que puede, el estudiante vea que lo está logrando e irle subiendo el nivel. Y el nivel del curso lo pongo yo como docente. O sea, yo sé hasta dónde llevo a mis estudiantes. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, estudiante, incluso el que sacó la peor nota, está incapacitado y les puedo describir qué puede hacer ese estudiante, A, B, C, D. Y eso lo logro con las evaluaciones. Y si yo sé que ese estudiante está en capacidad de, yo sé qué resultados espero en las pruebas a ver de mis estudiantes. Yo sé que mi estudiante por encima Se de le la la voz, media otra vez. otra vez, güey. Yo sé que mis estudiantes van a estar por encima de la media nacional. ¿Mejoró ahí? Mejoró, pero ¿Mejoró? hay otra, hay algo que está entrando en resonancia, como otra voz ahí, no sé. Una interferencia, ok, ya reviso. Voy a cerrar todos los micrófonos. ¿Listo? ¿Mejoró? ¿Mejoró? Profe, Sí, yo le escucho bien, profe. Ok, Profe, yo quería decir listo. algo de la evaluación. Cuéntame, profe. Profe, yo me leí la evaluación o el ABC de la evaluación del doctor Francisco Cajiao. Aquí. Ellos, ellos escribieron sobre esto antes de salir el decreto 1290. Fue como una sensibilización y una preparación para nosotros los docentes para romper con esos viejos paradigmas de lo que es la evaluación, dado que nosotros los docentes tenemos la tendencia de que a cualquier cosa le llamamos evaluación y no nos fijamos en la construcción de la misma, tanto en la parte técnica como en la parte pedagógica, ¿cierto? Y eso que Sí. usted tan sinceramente decía ahorita, eso es verdad, que muchas veces, bueno, yo hago la evaluación desde mi percepción y de tal manera que pues mi cerebro está a otro nivel, como dice en el programa de la televisión, y Sí. por supuesto que la respuesta de los estudiantes no va a ser la mejor, ¿sí? Entonces, algo que aprendí yo de ese documento es que la evaluación, en los procesos de evaluación no pueden salir estudiantes premiados y estudiantes damnificados. El proceso de la evaluación debe conducir al mejoramiento continuo del estudiante. ¿Sí? Por eso en las pruebas externas, cuando, por ejemplo, en un año yo tengo X porcentaje de estudiantes que me dieron como resultado insuficiente y otros en básico, y resulta que al año siguiente o a los 2, 3 años yo logro que reducir el número de estudiantes en insuficiente y en básico, la institución sube ostensiblemente sus resultados finales y comparativos. Entonces, sí, la evaluación formativa pues ha de conducir a evaluar procesos y no a evaluar un examen, ¿cierto? Cuando yo evalúo procesos, voy a obtener unos resultados más reales, ¿sí? Más objetivos, que cuando me fundamento en una evaluación X. Por eso anteriormente le decían a uno, no, es que la bimestral vale el 60%. Resulta que uno perdía la bimestral, entonces perdió todo el esfuerzo que hizo durante el periodo y, y eso genera desmotivación, eso no genera progreso, eso genera retroceso en el estudiante.
Entonces, pues sí me parece muy bueno el apunte que hace porque la idea es que conduzca la reflexión y que prime la evaluación formativa para el avance de los estudiantes, profe. Yo no conocía el libro del profe Francisco Callao, lo voy a buscar porque me interesa mucho. Yo conozco al profesor Francisco Callao, trabajé con él en la Secretaría de Educación de Bogotá hace muchos años, cuando el secretario de Educación era el profesor Abel, en paz descanse, el subsecretario era el profesor Francisco y nosotros trabajamos los primeros proyectos de articulación de la educación media con la educación superior en Colombia. Oh, qué chévere. Los trabajamos desde la Secretaría de Educación de Bogotá y yo en ese entonces estaba en la parte directiva de una universidad que estaba en el proceso de articulación. Entonces la construcción de los documentos y todo nos tocó a nosotros, fuimos pioneros en ese proceso, de ahí salió la articulación con el SENA, de ahí salió la educación media especializada con el acompañamiento de las universidades y un montonón de desprendimientos que han venido de ahí que le han aportado al país. Esto, profe, Sí. voy a ver si lo tengo en este computador y se lo envío. ¿Oyó? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces les Lo traía también comparte, profe, lo comparte el libro, lo comparte para revisarlo también. Listo, mi claro, profe, con muchísimo gusto. Profe, pero ahí pues, para hacer una anotación y con referente a sí, la evaluación cuando uno evalúa a nuestros estudiantes. Yo tuve un caso en una asignatura de informática y hay una niña que es la mejor del grado, la mejor ya desde el colegio, pero ya era la mejor del grado. La niña tiene computador, los papás son profesionales. Todo. Y al igual que como la persona evalúa a los estudiantes para que todos suban al mismo árbol, y uno lo hace a lo contrario, tratando de llevar esas limitaciones. Bueno, este tiene más limitaciones, este tiene más oportunidades. Cuando uno evalúa ya ese que tiene más oportunidades, trata de forzarlo un poquito más, también se queja. Se queja porque dice, profe, pero ¿por qué usted a mí me va a evaluar, o sea, me va a presionar más o me va a o sea, si todos estamos en décimo, todos estamos dando el mismo tema, porque usted a mí me presiona más? Y de pronto no entiende porque ella tiene, o sea, tiene más posibilidades. sí, Es corredora y en la clase de educación física, ella es corredora, digamos, que va en las pruebas, pues, ganó aquí en el departamento, cuando uno le exige más, entonces también se queja, no, profe, pero yo tal cosa, mire, si yo corrí en tanto tiempo, ¿por qué me va a colocar la misma nota que ellos corrieron menos? ¿Sí me hago entender? Es complicado porque el estudiante se queja si uno lo valora por sus capacidades con referente al otro. Entonces, ¿cómo hace uno ahí? bueno, definitivamente hay estudiantes que tienen unas habilidades superiores o mejores, digámosle mejores para no hablar de superioridad, que otros en determinados aspectos. Y hay otros que por oportunidades pues tienen la opción de desempeñarse mejor en algunas cosas. Por ejemplo, el que Sofía, la tiene... tarea. ¿Aló? Tranquilo, profe, dale. Entonces, el que tiene computador en la casa y el que tiene la facilidad de ese computador y además no tiene que compartirlo con otros tres hermanos, pues tendrá más tiempo de hacer cosas en el computador que otros y se desempeñará mejor. Entonces, lo que nos define a nosotros la evaluación es la rúbrica, profe. Si tú tienes una rúbrica bien jalada, tú ubicas al estudiante en la rúbrica y en la rúbrica está la nota. Sí, ahí tú tienes la oportunidad de ser un poquito más objetivo en la nota porque la rúbrica te guía.
Entonces, la importancia de hacer la rúbrica que mirábamos en la sesión anterior nos lleva a corregir esas cosas y nos lleva a que los estudiantes también se acomoden. Y el estudiante que está por encima del nivel, pues tiene la oportunidad de sobrepasar la rúbrica, de servirnos como monitor, de hacer otras cosas y le podemos dar otras responsabilidades. Pero podemos con la rúbrica guiarnos para hacer una evaluación un tanto menos subjetiva y más acomodada a todo el curso y que no nos ocurra lo de la figura que estamos viendo. Ok. Sí, entonces con la rúbrica tú lo aterrizas, profe. Bueno, Ok. según Garner, la evaluación por competencia pues no se limita a la repetición, sino que se representa en la aplicación de los saberes que tiene el estudiante en situaciones nuevas. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos al estudiante a que haga cosas diferentes? A que no sea una mera repetición. Debemos estarlo ejercitando y debemos mantenerlo expectante a las cosas que le pueden salir en la evaluación, que no se nos quede en la mera repetición del estudiante, sino que vaya más allá, que descubra. Y en una sesión pasada les comentaba que a mí hace más de 10 años, profe, yo ya perdí la cuenta de cuántos años. Hace muchos años no me llega un estudiante con una pregunta al salón de clase. Hace muchos años no me llega un estudiante diciéndome, profesor, es que este ejercicio lo conseguí en tal libro y no lo pude hacer. El estudiante se va de la clase con las cosas que recibe y vuelve con lo mismo que recibió. Entonces, cómo vamos nosotros dándole al estudiante la posibilidad de que él investigue, de que él busque, que él haga algo nuevo? Y hoy en día son los proyectos de investigación, profe. A partir de esos proyectos de investigación, nosotros podemos generar en los estudiantes ah, esa escuela para que ellos investiguen y para que ellos vayan más allá. Entonces, eh, precisamente, profe, para evaluar por competencias, volvemos y caemos en la que hicimos la sesión pasada. Es el mismo formato. eh, y lo puse en esta presentación para que cuando descarguen la presentación tengan el formato ahí, eh, donde las actividades, los criterios y descriptores de la rúbrica, los porcentajes que le van a dar a cada uno de esos criterios, entonces ahí tienen el formato. Adicionalmente a eso, la rúbrica debe ir acompañada de un cuadro de evidencias y en ese cuadro de evidencias lo que vamos a colocar es un listado de las cosas que el estudiante debe entregar, de las cosas que debe hacer y va a ser un checklist por estudiante donde nosotros vamos a colocar un sí o no y una observación. Esa observación puede ser una fecha o puede ser una La tarea, característica de su mami, la trabajo tarea. o puede ser un trabajo diferenciador, lo que nosotros veamos que nos aporta ahí. Y así, entonces, Ahora cuando podemos, llegue la tía, no la dejo ir para donde la tía entonces. podemos entrar directamente El micrófono a la profe. a nuestro proceso investigativo. ¿Sí? Entonces, ahí en nuestro proceso investigativo, iniciamos por una etapa preparatoria de la investigación y ya estamos caminando en la metodología de ondas para el proceso de investigación. La metodología de ondas arranca aquí. Miren todo lo que tuvimos que repasar para entrar a la metodología de ondas.
nos fuimos al modelo pedagógico, nos fuimos al direccionamiento estratégico, al sistema institucional de evaluación, a la definición de competencias, a la evaluación, a las rúbricas, al cuadro de evidencias y aterrizamos aquí en el proceso de investigación. Vamos a desarrollar procesos de investigación y esos procesos de investigación, esos proyectos que desarrollemos, deben de estar aterrizados en lo que estamos haciendo en el aula para que lo que hagamos en el aula no sea diferente al proyecto de investigación. Porque si lo que hacemos en el aula es muy diferente al proyecto de investigación, profe, ¿saben qué pasa? Que se nos convierte en un trabajo adicional. Y la idea es que no sea un trabajo adicional, sino que sea parte del quehacer docente. Entonces, para eso es necesario que los estudiantes, ojo que aquí ya entra el trabajo del estudiante, ya el docente va a ir acompañándolo y va a ir guiándolo. El docente ya tiene el grupo de investigación. El grupo de investigación es distinto del equipo de investigación. ¿Sí? El equipo de investigación son los estudiantes que van a desarrollar un proyecto. Y el grupo de investigación es la parte de la institución liderada por uno o más docentes que se encarga de los proyectos que le apuntan a X o a Y elemento de la naturaleza de la institución. Entonces, si es una institución de corte agropecuario, vamos a tener unos proyectos relacionados con el sembrado de hortaliza o proyectos relacionados con la cría de animales o proyectos relacionados con la producción de alimentos, etcétera. Entonces, cada uno de estos focos van a tener docentes que están direccionando esos proyectos o esos grupos de investigación, y en esos grupos de investigación se crean equipos de investigación a la luz de los proyectos que van saliendo. Y estos equipos de investigación pues los generan los estudiantes. Entonces los estudiantes deben hacer sus equipos de investigación. Inicialmente esos equipos ellos lo hacen por empatía. Inicialmente yo hago el equipo de investigación con quien a mí me gusta trabajar y con quien a mí me gusta estar. Igual sucede con los estudiantes. Ellos arman sus equipos, digo yo, arman sus roscas. Y ahí en las roscas, pues, qué bueno que la utilicen para hacer investigación y para hacer cosas buenas. Dentro de esos equipos, ellos deben de definir unos roles. Entonces, según la habilidad que cada uno tiene, hay uno que tiene la letra más bonita, hay uno que es más organizado, hay uno que tiene moto, hay uno que tiene bicicleta, quién va a ser el encargado de la logística del grupo, quién va a ser el encargado de tomar los apuntes, de llevar la bitácora, de compartir, de hacer las citaciones, quién va a ser el encargado de las cosas que están relacionadas con el desarrollo de ese proyecto. Entonces, dentro del desarrollo del proyecto creamos los roles y esos roles se le asignan al equipo de investigación. Importante que dentro del equipo de investigación no haya nadie sin rol, no haya nadie flotante. Cada quien debe tener una responsabilidad y estas responsabilidades nos van dando a nosotros la posibilidad de desarrollar competencias laborales en ellos. Si ya tenemos equipo de investigación, ya tenemos estudiantes que están trabajando en eso, entonces ellos deben trabajar en la identificación del problema que van a investigar. ¿Sobre qué van a investigar? Hago aquí un énfasis. Problema identificado por el estudiante. Ojalá que sea el estudiante el que diga es que se presenta esta situación, o si el estudiante no lo identifica, que el docente se lo muestre, el docente le muestra el problema, se lo hace ver, mira que es que las basuras en este sector se nos han convertido en un problema ambiental y eso no deja que la comunidad trata de llevarlo,
a que el estudiante diga sí, podemos hacer un proyecto de investigación. Y a partir de ahí, los estudiantes empiecen a diseñar su pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación que ellos van a hacer? Teniendo la pregunta de investigación, entonces pues vamos a buscarle un título a ese proyecto de investigación. El título del proyecto de investigación debe dar visos de qué es lo que el estudiante va a hacer. Yo siempre digo que el título y el objetivo general son muy parecidos. El objetivo general normalmente contiene el título del proyecto. A veces no el 100%, si contiene el 100%, pues mejor, pero el título y el objetivo general deben de estar muy relacionados. No puede ir uno por un lado y otro por otro lado. Y los objetivos específicos de los cuales vamos a hablar ahorita. Por ahí creo que traje un ejemplo de objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos específicos, por aquí tengo, quería que sí lo puse, no lo puse. Bueno, los objetivos específicos sumados nos deben dar el objetivo general. Yo siempre les sugiero a mis estudiantes que coloquen entre 3 y 5 objetivos específicos, no más. 2 es muy poquito y 6 es mucho para mí. El objetivo debe lograrlo con máximo 5 objetivos específicos. Ahora, si el proyecto es un proyecto ambicioso y definitivamente sale más, pues enfrentémoslo. Pero yo les sugiero entre 3 y 5 objetivos específicos. Y esos objetivos específicos los convertimos en actividades. Cada objetivo específico en unas 3 o 5 actividades. De modo que nos va a salir una matriz como esta, profe. Donde está el objetivo general. Tenemos el objetivo general. Cada objetivo general entre 3 y 5 objetivos específicos, entonces están los objetivos específicos. Si yo desarrollo todos los objetivos específicos, desarrollo el objetivo general y cada objetivo específico lo convierto entre 3 y 5 actividades. De modo que si yo desarrollo estas 5 actividades, llegué al objetivo específico 1, si desarrollo estas 5 actividades, llegué al objetivo específico 2 y así sucesivamente. Y con estas actividades cuadro mi cronograma. Entonces, esas actividades son las que coloco aquí en el cronograma. Están el objetivo específico, actividad 1, objetivo específico, actividad 2, actividad 3 y cuadro el cronograma. Y en el cronograma, la clave está en que por encima de esta flecha azul que les puse, a donde está la X roja, no haya programación. O sea, la clave está en que la programación la vayan llevando en este sentido para que no se les vayan a desordenar y no se les vayan a quedar cosas por hacer. Entonces, también les dejo en la presentación un formato para la actividad. Este formato es como si fuera pegado aquí en esta columna. O sea, si lo hacemos en un Excel, junto a sería la misma hoja, sino que lo separé de hoja para podérselos mostrar. Entonces, tenemos, profes, nuestro formato para llenar los objetivos y para hacer el cronograma de actividades. Como apenas estamos iniciando con nuestros estudiantes, tengo entendido que algunos llevan una semana de clase y otros todavía no han iniciado con los estudiantes, pues me imagino que todavía no han salido los proyectos de investigación. Pero a medida que vayan saliendo los proyectos de investigación y que ustedes vayan desarrollando esto con sus estudiantes, vayan
vayan proponiendo preguntas de investigación, vayan sacando objetivos, esta matriz va a empezar a tener sentido y va a empezar a ayudarles a organizar el trabajo. ¿Preguntas, profes? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces volvamos acá. Bien. Bueno, colegas, eso era todo lo que les traía para hoy. Nuestra siguiente sesión es el viernes. Y para esa sesión, pues, Viernes. sí, espero que ya hayan revisado sus documentos institucionales, si tienen preguntas al respecto. Si ya hay proyectos, si quieren compartir proyectos y mostrar proyectos para mirar su formulación, con gusto los miramos. Si no hay proyectos, pues seguimos en la parte de fundamentación desde los lineamientos institucionales, mirando si está la misión, si está la visión y si están las condiciones para hacer investigación estipuladas. Y si no están, pues toca irlas creando. Irlas creando es ir generando los grupos de investigación, ir generando los lineamientos de la evaluación que esté acorde y todo lo que necesitamos para que esto motive al estudiante. La idea es que desde los proyectos de la investigación el estudiante se motive a hacer mejor y se motive a hacer más cosas. Si no hay preguntas, compañeros, entonces nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Listo, la profe, que no se le olvide compartir el libro. Sí, profe. Lo voy a buscar en este... Bueno, para el viernes. En este computador, porque yo no sé por qué todo el mundo se le ocurre llamar cuando estoy acá. ¿Por qué? Porque yo incluso había hecho unas diapositivas en algún momento de ese mismo texto, pero como cambié de computador,